Hola, buenas. Bienvenido a esta masterclass sobre lo que es Introducción para la Fiscalidad Internacional, principalmente especializado en lo que es teoría de la bandera. Me gustaría mostrarles en este caso cómo podés empezar de a poco a diversificar y empezar a aplicar la fiscalidad internacional en distintos aspectos de tu vida, sin la necesidad de que seas un millonario o una persona de grande patrimonio, como a veces se tiene el mito de que solamente es para estas personas. La teoría de la bandera es una teoría que surgió en los años 80, justamente cuando inversores querían comenzar a proteger lo que era de ellos y empezar a diversificar y salir un poco de su país, sobre todo lo que tenía que ver con sus negocios y sus inversiones, es decir, sacar un poco de su país local su dinero y sus patrimonios. Lo que es la fiscalidad internacional hoy, la verdad es que nos abarca a casi todos, principalmente porque estamos en un mundo no solamente muy global, sino además muy digitalizado. Es por eso que quise empezar a mostrarles cómo podían aplicar en distintos aspectos de su vida, tanto a nivel negocio como personal y familiar, la teoría de las banderas y la diversificación a nivel fiscal, a nivel internacional. La teoría de las banderas, como les dije, es una teoría que surgió en los años 80, en la cual esta teoría lo que postula prácticamente es de debilitar el control absoluto que un país puede tener sobre nosotros como personas físicas, sobre nuestro dinero, sobre nuestro negocio y, en fin, sobre nuestra libertad. La teoría de las banderas justamente nos plantea distintas aristas o distintos puntos de nuestra vida de una persona donde puede aplicar justamente distintas banderas. Empezamos a tener 5 banderas, es decir, 5 puntos sobre la cual se establecía la diversificación. Luego se fue a 7 y hoy se habla de 8 casi, pero a mí me gusta mencionar siempre solamente estas 6 que les traigo aquí, porque son como las principales o son como las verticales principales de la vida de cualquier persona, tenga negocios físicos, negocios digitales, tenga inversiones o no, entonces lo pueden aplicar cualquier persona. Algún punto de esto seguro todo el mundo lo puede aplicar. Como les comenté, nació hace muchos años, ya que se buscaba diversificar y empezar a expandir a nivel internacional. Lo que plantea a lo criollo es que no pongamos todos los huevos bajo la misma canasta nacional, es decir, no tengamos todos nuestros activos, bienes, nosotros como personas físicas, negocios y todo, bajo el mismo país o bajo la misma bandera. Actualmente los países pelean mucho y compiten mucho entre ellos para atraer inversiones o capital o bienes extranjeros, personas extranjeras, familias, compiten entre ellos para dar buenas ventajas y beneficios justamente en distintos aspectos para atraer ese capital o esa inversión extranjera. Algunos lo hacen ventajas a nivel fiscal, otros lo dan a nivel de secreto bancario, otros lo dan a nivel de acceso de compra de inmuebles y de real estate, y así en distintos aspectos. Todos podemos, o la mayoría ya actualmente podemos acceder a un segundo o hasta un tercer pasaporte. La obtención del segundo pasaporte o de una segunda ciudadanía justamente viene a fondo de no tener que un país no tenga el poder absoluto sobre nosotros como persona física, ya que si nosotros tenemos un solo pasaporte, muchas veces se estima de que ese país puede cambiar sus cuestiones políticas, económicas o reglas y con ello puede justamente arrastrarnos a nosotros. No sé si todos lo saben, pero por ejemplo Estados Unidos aplica lo que es la fiscalidad por nacionalización, es decir, cualquier persona que tiene pasaporte o ciudadanía estadounidense, viva donde viva, tribute donde tribute, trabaja donde trabaje, tiene que pagar sus impuestos o declarar, mejor dicho, sus impuestos en Estados Unidos. Es decir, una persona español que simplemente adquirió su pasaporte de Estados Unidos o su ciudadanía por sus padres o abuelos y él no tiene ni idea de que tienen que declarar año a año a Estados Unidos los ingresos que está obteniendo en España, a pesar de que toda su vida vivió en España. Hay muchos países que justamente están hablando de aplicar
esta fiscalidad por nacionalización, en la cual en un momento se habló de España y de Francia. Por eso es de que esto empezó a salir mucho a brote, el tema de obtener un segundo pasaporte, porque una persona, por ejemplo, que se va de España justamente por su fiscalidad, luego puede ser traído fiscalmente al país solamente por tener su ciudadanía y por ser nacional español. Entonces, la obtención de un segundo pasaporte nos da la libertad de no solamente el acceso a muchos más países y de movilidad y de acceso a vivir a otros países, sino también la libertad de que si un país quiere disponer o hace cambios políticos o cambios económicos sobre todas las personas que tienen ese pasaporte, podemos liberarnos de ese país teniendo justamente otra segunda ciudadanía. Hoy la vía que tenemos para acceder a un segundo pasaporte, para todas aquellas personas que no lo saben, la vía más común es justamente por nuestros descendientes, es decir, ¿por qué tantos latinos estamos en Europa con un pasaporte europeo? Porque todos los latinos que nuestros países fueron colonizados por alemanes, portugueses, italianos, españoles. Nosotros tenemos abuelos, tatarabuelos que han sido europeos. Entonces, gracias a ellos, por descendencia, pudimos adquirir un segundo pasaporte. Es por eso que casi todos los latinos tenemos un segundo pasaporte europeo, la mayoría. Ahora, ¿qué pasa para todos aquellos que no tienen por posibilidad familiar y descendencia adquirir un segundo pasaporte? Hoy existe el adquirir un segundo pasaporte o la ciudadanía por naturalización, es decir, hay países en los cuales de manera rápida podemos irnos a vivir y por naturalización dentro de poco tiempo, 2 años o 1 año y medio, nos dan la ciudadanía y por lo tanto podemos obtener ese segundo pasaporte. Esto puede ser, por ejemplo, como ocurre en Paraguay, Uruguay. Y luego hay países específicamente en los cuales podemos adquirir la ciudadanía por inversión. Es decir, hay países en los cuales algunos, los que más lo ven, dicen podés comprar tu segundo pasaporte o segunda ciudadanía, en la cual realizamos una inversión, generalmente se da en activos inmuebles, en inversiones inmobiliarias. Muchas veces algunos países también se accede por compras de bonos del Estado, en la cual podemos, justamente por esa gran inversión, nos dan la residencia, la ciudadanía y ya luego podemos obtener este segundo pasaporte. Luego el punto de establecer el negocio en el extranjero, esto principalmente para negocios digitales o muchas veces negocios que tienen internacionalización en algún punto. La de establecer un negocio en el extranjero viene a raíz, obvio, de lo que es la sociedad en el extranjero, en la cual esto voy a hacer mucho más hincapié en las diapositivas posteriores. Tenemos la residencia fiscal, que justamente consiste en el país en donde vamos a residir fiscalmente hablando, es decir, el país en el cual vamos a pagar nuestros impuestos. Residencia fiscal no debe ser confundida con residencia legal, aunque a nivel internacional casi todos los países aplican las mismas leyes para tener la residencia fiscal y va bastante unida a la residencia legal porque todos los países la mayoría de los países plantean que viviendo más de cierta cantidad de días te convertís en residente fiscal. Algunos establecen más, algunos menos, en su mayoría o a nivel general todos establecen un promedio de 6 meses, los famosos 183 días que todo el mundo conoce, en la que esto sí te convierte en residente fiscal, pero va a derivar de tu residencia legal, ¿no? Entonces, la residencia fiscal es donde vamos a justamente tributar porque el país nos considera residentes fiscales, que quiere decir que vamos a tributar de acuerdo a la ley doméstica de ese país. Esto también ahora voy a expandirlo un poco más. Y luego las cuentas bancarias offshore, por ejemplo, esto quiere decir tener cuentas bancarias en bancos internacionales o diversificar tus activos bancarios en distintos bancos de distintas jurisdicciones. Esto estoy totalmente a favor y creo que todo el mundo lo debería hacer, inclusive gente que tal vez está como en su situación, vamos a decir, en una escalera de rangos, ¿no?, de libertades, está en el escalón 1, de que es una persona, por ejemplo, que es un empleado, en la cual está totalmente atado a su país, que no tiene acceso a otro pasaporte,
no puede hacer grandes inversiones. Bueno, así toda esa persona puede crearse cuentas bancarias en otras entidades de otras jurisdicciones y puede comenzar, por ejemplo, a hacer pequeñas inversiones y demás en esos bancos internacionales, de la cual es totalmente legal y totalmente seguro. No tiene por qué asustarse o ocultarse principalmente. Esto también lo voy a expandir en las próximas diapositivas. Y luego a mí me gusta agregar el de invertir en bienes patrimoniales, pensarlo a nivel internacional cuando tenemos la capacidad, es decir, la posibilidad de invertir en bienes patrimoniales, en inmuebles, en distintas jurisdicciones. Y luego lo de invertir en activos digitales, la cual esto se agregó hace poco, ya que los activos digitales comenzaron justamente como un gran punto de seguridad y de ocultamiento y de protección, porque no teníamos acceso. Ahora justamente se comenzó a regular hace muy poco tiempo y seguramente va a venir una sobreregulación sobre estos activos digitales, como ocurre con todo lo que aparece, ¿no? en las distintas épocas. Si comenzamos más a justamente introducirnos dentro de estos puntos, en los que más voy a hacer hincapié va a ser en las sociedades extranjeras, en la residencia fiscal y las cuentas offshore. Si vamos al punto de las sociedades extranjeras, las sociedades extranjeras justamente se utilizan mucho por las personas que tienen obviamente un negocio. Generalmente las sociedades extranjeras en los puntos más grandes o a nivel global hoy los están usando mucho más los emprendedores digitales, aunque también los negocios físicos, principalmente cuando tienen una oficina o un equipo en la cual necesitan tener presencia física en un determinado país o jurisdicción. Ok, en cuanto a las sociedades extranjeras, justamente es el punto por el cual la mayoría de los emprendedores digitales empieza a meterse e introducirse en la fiscalía internacional, buscando lo que es la optimización fiscal, en la cual las sociedades extranjeras para mí son útiles o realmente sirven para la optimización fiscal solamente cuando tenemos negocios digitales, cuando tenemos sociedades distintas cuando somos socios de distintas jurisdicciones en la cual justamente podemos justificar la creación de esa sociedad en el extranjero, cuando tenemos clientes o proveedores en el extranjero y además también cuando se necesita o tenés la capacidad de contratar personal en el extranjero de un determinado país, de la cual justamente podemos beneficiarnos de las ventajas de esa jurisdicción. Luego, lo que no pueden aplicar optimización fiscal por sociedades extranjeras son negocios físicos y locales, excepto obviamente que puedan abrir una sucursal o una franquicia o una filial en otro país, en la cual eso ya es algo muy distinto. En los países, los negocios, aunque sean digitales o que tengan socios de distintas jurisdicciones, pero que tiene falta de substanciación, esto quiere decir falta de una justificación económica de la elección de ese país, que no puede ser solamente justamente fiscal, es decir, no puede ser solamente porque ese país me da ventajas fiscales, y la sustanciación se plantea a través de tener oficinas, a través de tener empleados locales que trabajen en esas oficinas, o a través de contribuir por actividades económicas a ese país, es decir, yo realmente estoy ayudando y contribuyendo económicamente a este país con mi negocio, por eso es que lo creé y está bien justificado en este país. Y luego, obviamente, cuando trabajamos por cuenta ajena, porque no podemos crear una sociedad extranjera para recibir el dinero de un trabajo que vamos aquí a hacer, por ejemplo, a la esquina o en nuestra ciudad. Y también aquí me falta agregar que muchas veces últimamente están mucho en polémica los funcionarios públicos. Obviamente no deberían por qué tener empresas extranjeras para optimizar fiscalmente o para beneficiarse, aunque sí sabemos todos que lo hacen y lo crean. El contractor, es decir, esa persona o ese freelance que es empleado, pero también freelance porque tiene que ser autónomo en su país, está en un punto intermedio, porque lo que va a definir mucho si realmente se puede beneficiar de una sociedad extranjera para optimizar fiscalmente su situación es la residencia de donde vive el empleado o el contractor, es decir, ese freelance que es contratado por el extranjero. El país donde vive va a determinar si puede beneficiarse fiscalmente hablando de sociedades extranjeras o no.
Volviendo a la generalidad de las sociedades extranjeras, los países hoy más famosos o más conocidos o que mayor ventaja nos dan para las residencias de las sociedades extranjeras son Estados Unidos, la cual hoy es muy conocido a través de, por ejemplo, la LLC, aunque existen otros tipos de corporaciones, obviamente, pero la LLC hoy es la más conocida o escuchada, en la que justamente es esta sociedad que nos permite crear desde cualquier parte del mundo, en la que no tenemos que aportar capital, en la que podemos abrir una cuenta bancaria a nombre de la sociedad, nos limita la responsabilidad, es decir, si nosotros contratamos o vendemos a través de esa sociedad y nos quieren demandar, por ejemplo, tienen que ir contra la sociedad y por lo tanto no nos atacan como persona física, que es muchas veces por lo que más se contrata. En el caso de Estonia, justamente Estonia es un país que hoy está súper digitalizado, en la que nos permite acceder a este país y a su fiscalidad a través de una simple tarjeta de residencia fiscal que nos envían digitalmente, en la que nos permite acceder a tener una empresa en este país, la cual hoy es muy bueno, por ejemplo, para todos los países, todas las personas que no son residentes europeos y quieren acceder al mercado europeo. Es muy buena oportunidad para abrir una empresa en este país y poder acceder al mercado europeo, a la moneda del euro, de una manera muy fácil y desde tu país. Luego, por ejemplo, en UK con las LTD es una figura muy similar a la LLC de Estados Unidos, en la cual tenemos un costo de mantenimiento muy bajo, no se paga contabilidad o gestión mensual, el aporte de capital tampoco existe, entonces todas estas ventajas son muy buenas y muy fáciles de adquirir. En el caso, por ejemplo, de Rumanía, en la cual nos da un porcentaje, en este caso ya sí es como una sociedad como tal, un poco más, es decir, figura de sociedad constituida, pero no tiene un pago el pago porcentual del impuesto de sociedades es súper bajo y te da muy buenas ventajas y demás. En el caso de Malta e Irlanda ocurrió similar también, son sociedades o jurisdicciones que están muy bien para crear sociedad extranjera, Malta principalmente para la creación de ya una estructura un poco más grande para holdings, porque puedes terminar pagando solo un 5%, entonces da muchas ventajas. Ahora, ¿cuáles van a ser nuestros enemigos frente a crear sociedades extranjeras? Las CF Rules y el CRS. CF Rules son reglas internacionales que justamente fueron creadas para frenar un poco a la creación de sociedades extranjeras que se utilizaban para evadir impuestos o para ocultar todos los ingresos que teníamos y pagar menos impuestos, es decir, para favorecernos de jurisdicciones extranjeras del pago de impuestos. Entonces, CF Rule lo que nos dicen es como, bueno, todos podemos crear sociedades en el extranjero, tenemos la libertad, pero hay muchos esperos. Es decir, tiene que haber una sustanciación, tiene que existir un porqué. No puede ser simplemente que creemos sociedades extranjeras por beneficiarnos de su fiscalidad. Entonces, las CF Rules son reglas internacionales que aplica cada país de una manera específica, es decir, cada país las adquiere y las aplica a nivel nacional con distintas reglas que son específicas. Por ejemplo, en el caso de España, lo que nos dice es que para que nosotros podamos tener una empresa en el extranjero y que ésta sea válida o que no sea atacada, primero es que no tiene que pagarse en ese país el 75% menos al impuesto de sociedades que pagamos localmente. Es decir, tiene que ser una jurisdicción en la que no se pague el 75% menos al 25% de impuestos de sociedades que pagamos en España. Luego, ¿qué pasa cuando se tratan de países de la Unión Europea? Te dicen, bueno, en el caso de Unión Europea no aplica esto, es decir, podés tener tu sociedad, pero sí que tiene que tener una sustanciación cierta, es decir, tenés que tener oficinas, presencia física, empleados locales que trabajen en esas oficinas y contribuir a la economía local de ese país, ¿verdad? Es decir, realmente tener una actividad económica, es decir, tener clientes, tener proveedores, tener una actividad que justifique tu presencia y tu creación de esa sociedad en ese país. El CRS, en cambio, son disposiciones a nivel internacional en la cual justamente va y recae sobre entidades financieras, es decir, no sobre estados y países como tal, sino sobre las entidades financieras, es decir, los bancos.
¿Qué aplica o qué dice el CRS? Es que deben informar esas entidades financieras a cuando una persona se abre una cuenta bancaria al país del cual es residente. Es decir, yo me voy a abrir una cuenta bancaria, por ejemplo, en un país de Estonia. Entonces, yo voy a poner que soy residente fiscal en España, porque por obligación lo tengo que agregar. Y luego Estonia va a avisar, por ejemplo, a España de que Carla Gribaudo, residente fiscal española, tiene su cuenta abierta aquí. Entonces, es esto un poco para que ustedes entiendan la transparencia que hoy existe y el intercambio de información que hoy existe a nivel fiscal entre las distintas entidades gubernamentales, las entidades fiscales y todas las justamente distintas entidades o instituciones internacionales que pueden aplicar frente a un mismo caso. Luego, en cuanto, por ejemplo, si ya vamos sobre los bancos hoy, yo como les dije al principio, recomiendo un montón que todos tengamos una cuenta en el extranjero, una o más, en la cual justamente diversifiquemos, y ni hablar si tenemos inversiones o si tenemos un negocio digital. Yo creo que hasta obligatorio. No podemos disponer de una sola jurisdicción, ni menos de un mismo banco, para tener todos los activos de nuestra empresa, de nuestros, por ejemplo, de pago de personal, pago de proveedores. No podemos disponer y tener solo bajo un mismo banco. Hoy tener bancos offshore, entre comillas, es totalmente legal y está permitido, pero sí es verdad que tenemos que tomarlo como algo que no debemos ocultar. Entonces, hace mucho tiempo, se estaba hablando un montón de que abrite una cuenta en Wise, en Revolut, para que tenga un IBAN de otro país y así Hacienda, por ejemplo, de España no se entere. Hoy que Hacienda española o que Hacienda de una entidad gubernamental tributaria no se entere de que nosotros tenemos una cuenta bancaria en extranjero es difícil, justamente por lo que les comenté de la cantidad de reglas internacionales de transparencia y de intercambio de información que existen. Entonces, es muy difícil que que Hacienda de nuestro país no se entere que tenemos una cuenta bancaria, pero no tiene por qué asustarnos o por qué ser ilegal, siempre y cuando cumplamos con las normas que establece el país. Por ejemplo, en el caso de España podemos tener una cuenta en Wise, N26, en Revolut sin problema, que vamos a simplemente tener la obligación que si nosotros excedemos de los 50.000 euros de activos en el exterior, es decir, en estas cuentas, tenemos que informarlo a través del 720 y ya, pero no tiene por qué ser ilegal ni tenemos por qué ocultarlo. En cuanto a esto de los IBAN extranjeros, se hablaba mucho hace un tiempo de que Wise o Revolut aplicaban IBAN extranjero, entonces justamente al tener IBAN en Letonia o en Estonia, Hacienda española no se enteraba. Como les dije, así tengamos una cuenta en un banco que tenga un IBAN extranjero, sí es verdad que no es la misma llegada a la información de Hacienda española con la misma rapidez, pero sí que en algún momento se puede enterar. Y si nosotros, por ejemplo, como residentes fiscales españoles, tenemos la obligación de informar por 720 de que tenemos esa cuenta en el extranjero y que tenemos, por ejemplo, 100.000 euros en esa cuenta, es muy probable que si lo ocultamos en algún momento igual Hacienda pueda llegar a esa información. Como les dije, en el caso de nuestros enemigos frente a esta estrategia de tener una cuenta en el extranjero y diversificar nuestros activos bancarios y financieros, es el CRS, que ya les expliqué qué era, que es el intercambio de información que existe entre entidades financieras con las entidades gubernamentales a nivel tributario, y el KIC, que justamente esto es tenemos que completar la información, es decir, la información que va a recabar todas las entidades todas las entidades bancarias de nosotros. ¿Con qué se jugaba mucho antes y que a veces se puede hacer con algunos bancos y otros ya no? Es que nosotros cuando abrimos una cuenta bancaria en el exterior teníamos la posibilidad de decir, bueno, somos residentes fiscales o cargamos tal pasaporte. Yo esto lo he hecho, pero últimamente ya no está funcionando porque obviamente así como nosotros nos vamos avivando y tratando de ir evadiendo normas, ellos van creando sobreregulación para trabar estas estrategias, ¿no? ¿Qué hacíamos? Abríamos cuentas bancarias en el extranjero y yo, por ejemplo, Argentina con pasaporte argentina, pero también residente fiscal española con pasaporte italiano,
me abría mi cuenta bancaria, por ejemplo, como Argentina, pasaporte Argentina, a pesar de que yo hace 3 años que no vivo allí. Entonces yo decía, ¿o qué es lo que se aplicaba? Con las reglas estas, el banco va a avisar a Argentina que yo tengo una cuenta bancaria y que, por ejemplo, tengo bienes o que tengo activos. Pero Argentina, si en su registro establece de que no soy más residente fiscal, es como que dice, bueno, esta persona ya no es más residente fiscal y ya está, no sigue procesando la información. Es decir, no es que le vuelva al banco y le dice, Carla ya no es más residente fiscal argentina, bueno, busquemos de dónde es residente. No, quedaba la información trabada y entonces con eso se estaba jugando mucho, que cuando teníamos segundo pasaporte o segundas residencias, justamente utilizar como el domicilio o la residencia de otro lugar en la que aunque avisaran o notificaran, no llegaban igual a nuestro país de destino. Entonces, esto ahora está un poco trabado o dejó de hacerse, ya que ahora lo que te exigen los bancos cuando abrimos una cuenta bancaria en el extranjero es que justamente informes de todos los países en los que sos residente fiscal o todos los países de los cuales tenés algún domicilio. Entonces, por ejemplo, yo ahora hace poco abrí una cuenta en el extranjero y ya tuve que poner sí o sí que era residente fiscal en Argentina, pero también en España. Entonces ya se amplía el intercambio de datos en ese caso. Si de todas formas estás buscando alguna jurisdicción o un banco para cual transaccionar ocultando un poco la información o ocultando tus activos, hoy la mejor opción son los bancos de Estados Unidos, en la cual, por ejemplo, yo utilizo Mercury, la cual lo recomiendo mucho. Sí es verdad que cada vez se están poniendo más exigentes en la apertura de cuentas y no todos los bancos estadounidenses te abren cuentas por persona física. Muchas veces tenemos que crear la empresa en el país para poder tener una cuenta bancaria, pero como Estados Unidos no participa del CRS, justamente no va a brindar, o ese banco americano no va a brindar información a tu país de residencia. Otras jurisdicciones que no participan, por ejemplo, del CRS, puede ser Puerto Rico, República Dominicana. Por ejemplo, CENUS tiene matriz en Estados Unidos, pero el IBAN, digamos, es puertorriqueño, en la cual son países como también, Costa Rica, son países que no participan del CRS. Lo que pasa que también son países o jurisdicciones difíciles de confiar jurídicamente hablando, ¿no? Porque si uno, por ejemplo, tiene una empresa a nivel internacional, la cual necesita tener una cuenta en el extranjero porque quiere ocultar sus activos, no sé qué tanta confianza nos da abrir una cuenta en Puerto Rico o en República Dominicana, de la cual son jurisdicciones un poco delicadas en cuanto a la seguridad jurídica que tienen. Entonces es poco probable que igualmente las elijamos. Por eso lo que más recomiendo y más seguridad siempre da es Estados Unidos. Bueno, si pasamos al punto de la residencia fiscal, que para mí es el punto principal de una persona cuando quiere optimizar fiscalmente y protegerse, pero también es el punto más brusco o más difícil de llevar a cabo, porque no todos estamos abiertos o tenemos la posibilidad o realmente queremos cambiar nuestra residencia y mudarnos. Cambiar residencia fiscal hay que tener en cuenta que es realmente irse de tu país. Nada de vivo 3 días acá, 5 días allá y paso 180 días en mi país, pero no lo recomiendo para nada. Y yo, por ejemplo, cuando me vienen a ver para aplicar este tipo de estrategia, no las hago, no las recomiendo, no las aplico. El cambio de residencia fiscal, ¿por qué es tan famoso o por qué se menciona tanto? Justamente porque, como les comenté al principio, los distintos países compiten entre sí para dar ventajas fiscales y atraer a capital o atraer personas del extranjero. Entonces, las reglas principales cuando hablamos de un cambio de residencia fiscal es entender la fiscalidad que aplica a cada país. Tenemos 3 fiscalidades principales, en la cual una es la de renta mundial, que si sos residente fiscal de, por ejemplo, país como Francia, España, Portugal, Italia, Argentina, vas a entender porque son países en la cual aplicamos la tributación, que quiere decir que vos recibas ingresos o bienes de donde recibas, tenés que tributarlos en tu país a nivel mundial.
Luego tenemos la tributación por nacionalidad, que era lo que expliqué hace un momento de cómo aplica Estados Unidos. Es decir, si vos tenés tu pasaporte y ciudadanía de un país, vivas donde vivas, tengas ingresos de donde tengas ingresos, tengas activos en el país que tengas activos, vas a tributar en el país del que vos tenés un pasaporte en tu mano. Esto era un poco lo que estaban buscando aplicar algunos países como España o como Francia, en la cual, bueno, no sabemos si se aplicará en algún momento, pero es muy complicado o jodido si realmente se llega a aplicar. Por eso es que muchos españoles hoy, buscando un segundo pasaporte, por si en algún momento lo aplican, liberarse de eso. Y luego la tributación por renta territorial, que hoy podemos decir que es la que más favorece o la que mejor existe gracias a que hoy existen los negocios digitales y las ventas a nivel internacional de una manera tan fácil como lo vemos hoy en día, ya que antes no existía de esta manera. La renta territorial, estos países lo tienen desde muchos años o desde siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos vas a tributar solamente por los ingresos que generás en ese país en el que vivís. Es decir, yo me voy a vivir a Panamá y tengo clientes panameños, voy a tributar, como dice la ley de Panamá, la ley local, por esos clientes panameños. Ahora, ¿qué pasa con todos los ingresos o los clientes que yo tenga en el extranjero? Justamente no voy a tributar o va a tener una tributación muy baja, dependiendo del país, todos aplican reglas distintas, pero la regla general es que vos vas a tributar por los bienes y los ingresos que provengan del país, del territorio en el que estás viviendo. Panamá, Costa Rica, Paraguay, Uruguay inclusive, Gibraltar, estos países que aplican esta renta territorial son países muy beneficiosos para cuando tenemos negocios digitales y que vendemos en todo el mundo, porque vamos a vivir un país, por ejemplo, como Costa Rica, en la cual además no tiene CFRUL, no tiene CRS, entonces tenemos la posibilidad de tributar solamente por los ingresos que provengan de ese país y luego vamos a tributar inclusive en países como es Panamá un 0% por los ingresos que vienen desde afuera. Entonces es una muy buena opción. Luego tenemos algunos sistemas especiales como es el Tax Holiday o el Non-Dom, que son países que aplican se podría decir que es como una aplicación de renta territorial pero a nivel temporario. Por ejemplo, en Malta o Chipre lo podemos tener por un tiempo determinado. En el caso de Uruguay nos dan la posibilidad del tax holiday, es decir, vos te vas a vivir a Uruguay y tenés la posibilidad de pagar un 0% por 7 años y si no, podés adquirir un 7% de por vida. O sea, un 7% es menos todavía que el que vemos en Andorra, por el cual todos se van a ir a Andorra y se habla muy poco de Uruguay, en la cual tiene esta ventaja que es muy buena. O sea, de por vida puedes pagar el 7% de impuestos o por 7 años puedes pagar un 0% de impuestos de los ingresos que vengan del exterior. Es verdad que cada país aplica las reglas a nivel distinto, es decir, algunos solo son por activos pasivos, otros son activos también de dividendos, otros son activos de ingresos inmobiliarios y otros no los incluyen. Entonces, por eso es muy importante que cuando uno cambia residencia fiscal, no solamente dejarse llevar por lo que vemos en YouTube, porque si bien, por ejemplo, Panamá aplica la renta territorial, no la aplica de la misma manera que Paraguay. Es decir, tal vez nosotros yéndonos a Panamá no están incluidos los dividendos o, por ejemplo, los bienes inmuebles, los ingresos por rentas de inmuebles, mientras que tal vez en Paraguay sí, y yo si vivo de alquileres no me sirve irme a vivir a un país en la que no los incluyan. ¿Entienden? Entonces eso es necesario realmente estudiarlo bien y armar una estrategia adecuada a nuestro caso. Si nosotros recibimos ingresos porque tenemos un negocio digital, no es lo mismo que si son ingresos por alquileres, que si son ingresos por participaciones de dividendos o por inversiones, por acciones, entonces no es lo mismo. ¿Cuáles van a ser nuestros enemigos frente a los cambios de residencia fiscal? Antes voy a volver a mencionar el caso de Andorra e Irlanda. Andorra e Irlanda no tienen renta territorial, ni tienen sistemas non-dom, ni tienen, bueno, Irlanda lo tiene, pero no tienen sistemas específicos como tal, sino que son países, para que ustedes entiendan un poco más, es que son realmente, en realidad, países que tienen de por su ley local una fiscalidad muy beneficiosa. Andorra, por ejemplo, que te dice que aplica un impuesto de sociedades y el famoso IRPF, que sería nuestro aquí en España, del 10% cuando excedemos un monto de ingresos, como máximo el 10%, porque inclusive en el medio hay un intermedio que pagaríamos menos.
En Irlanda, por ejemplo, tiene una muy buena ley local y ventajosa para quienes quieren ir a ser autónomos y quieren también llevar a cabo y establecer allí sus multinacionales. Para ambos casos son muy buenos. Entonces, enemigos de la residencia fiscal que nos pueden atar a esta jurisdicción, a pesar de que nosotros nos fuimos de nuestro país y vivimos en otro país que tiene grandes ventajas fiscales. Bueno, si nosotros dejamos nuestra esposa e hijos, por ejemplo, residente fiscal español de toda la vida, tiene su familia, su hijo, ¿qué pasa? Tiene un negocio de la cual realmente es quien sustenta a la familia, y tengo casos en los que dicen, bueno, puedo irme a otro país para optimizar mi fiscalidad, aquí se quedaría mi esposa y mis hijos, porque, por ejemplo, los chicos siguen yendo a la escuela, no quieren por qué mudarse, entonces quieren mantener su residencia fiscal ellos aquí, pero yo me voy para llevar a cabo el negocio familiar afuera. Bueno, esa familia que dejas en tu país, de todas formas, te va a seguir atando a ser residente fiscal del país en la que vos estás escapando justamente. Entonces, la familia te puede atar y un país te puede seguir considerando residente fiscal, y por lo tanto vas a seguir tributando por todos tus ingresos a nivel mundial en España si queda tu esposa y tus hijos en el país del cual sos originario. Luego, otro punto muy importante en la cual creo que donde yo veo que más patinan sin saberlo y sin querer, es que muchos tenemos una empresa grande, por ejemplo, en nuestro país de origen, y decidimos trasladar nuestra residencia fiscal, nos vamos con nuestra familia y todo, porque queremos optimizar fiscalmente. Pero nuestro mayor centro económico, es decir, todos nuestros clientes y todos nuestros proveedores siguen estando en nuestro país de origen. Bueno, ese país nos puede seguir considerando justamente residentes fiscales porque vos económicamente dependés y vivís de ese país. Entonces, está todo bien que vos ahora estés viviendo en Malta, por ejemplo, pero por una cuestión de principio de centro de interés económico vas a seguir siendo residente fiscal y pagando impuestos en tu país de origen, que por ejemplo puede ser España. Luego existe otra regla que es el exit tax, en la cual muchos lo deben haber escuchado. Se empezó a escuchar mucho con José Elías en el caso de España. El exit tax lo que nos dice es una regla que aplica en algunos países, no todos los países lo aplican, pero por ejemplo en el caso de España sí que lo aplica, que quiere decir que cuando vos excedes un cierto monto de capital y de valoración de tu empresa y demás, tenés que tributar como un impuesto de salida, justamente se llama, por llevarte esa empresa a otra jurisdicción, en la cual vos te van a hacer pagar un impuesto que es como que es justamente el impuesto de si la vendieras, pero sin tener la liquidez de venderla, porque claramente no la estás vendiendo. El exit tax, por ejemplo, si vamos sobre España o en Europa, no aplica si nos vamos a un país de la Unión Europea, pero bueno, sí aplica si nos vamos a países fuera, y es muy importante entender y saber sacar el cálculo y demás de cómo estima el monto de esa capitalización para entender si estamos incluidos dentro del exit tax o no, si estamos planeando irnos. Entonces, esto también muchas personas no lo saben o se enteran cuando ya están montando toda su estrategia para irse y demás, y no les es posible irse porque no les es para nada redituable. Entonces, esto sería un poco a nivel general, cómo son distintas reglas que podemos aplicar para empezar a diversificar, para empezar a poner, como dije al principio, los huevos sobre distintas canastas a nivel internacional. Y yo creo que todos lo podemos empezar a hacer en menor o mayor medida. Podemos empezar a ver por si tenemos el acceso a algún segundo pasaporte, si podemos adquirir una segunda ciudadanía, podemos comenzar a abrir cuentas en el extranjero y empezar a hacer pequeñas inversiones. A nivel más brusco ya podemos empezar a crear negocios y empresas en el exterior, podemos empezar a comenzar a comprar bienes inmuebles y a generar inversiones en el exterior. Siempre en alguna u otra medida se puede algo aplicar seguramente para darte mayor seguridad, libertad principalmente frente al país o al Estado, al gobierno de tu país. Acá les dejo una frase: que el mejor momento para plantear tu primer bandera fue ayer, pero que el segundo momento justamente es hoy. Como les digo, todos podemos empezar por algo, por más pequeño que sea. Bueno, espero que les sea muy útil, que les haya ampliado mucho más la visión sobre el acceso a lo que es a nivel internacional, sobre la fiscalidad y la diversificación.
y que los anime mucho a empezar a tomar el control de sus activos, de sus bienes, de su vida a nivel de obtener mayor libertad y no dejar todo el poder absoluto sobre nosotros como personas físicas, sobre sus familias, sobre sus bienes, sobre su empresa de un mismo Estado. Espero verlos pronto y muchas gracias por escuchar hasta aquí.